¿Quieres formar parte de la lucha y resistencia cultural? Sintoniza Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. ¡Comenzamos! ¿Y qué tal, queridos amigos de Foro Cepa Radio? Bienvenidos sean todos a este 35º programa del programa donde el arte y la cultura son armas de cambio. Como cada semana me acompaña Eduardo Aguirre y Azuramaya González. ¿Cómo te encuentras, Lalo? Bien, saludando al auditorio del Sistema Michoacano y la comunidad del Foro Cepa. Muy buenas tardes a todos. Y Lalo nos trae el día de hoy una nota sobre Eurovisión e Israel. Es pues un tema muy interesante porque de entrada yo personalmente no entiendo por qué tendría que participar Israel en un evento llamado Eurovisión. Y lo segundo es que realmente como mexicanos pues no nos empapamos mucho de este fenómeno tan grande y tan trascendental en el pensamiento popular como lo es Eurovisión, así que es muy interesante conocer un poco más del trasfondo de esto y sobre todo pues con un tema tan vigente, tan importante como lo es la lucha armada, pues no solo en Israel, sino pues en nuestro planeta completo, esta explosión de la violencia. Y Azuramaya, ¿qué nota nos traes tú el día de hoy? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, es un gusto como siempre estar aquí en este espacio y pues saludarlos. Espero que tengan una muy bonita tarde este miércoles y vamos a hablar un poco sobre el concurso de arquitectura de Logroño, la renaturalización de espacios públicos. Un tema muy interesante que debíamos pensar todos los mexicanos y también pues extranjeros en general. Claro, y yo creo que muy especialmente todos los habitantes del sur de la ciudad de Morelia deberíamos de pensar muy seriamente en esa situación. Un tema muy interesante porque hemos oído hablar anteriormente primero de lo que era el rescate de los espacios públicos. Un tema pues muy de la segunda mitad del siglo XX, porque la primera mitad era la creación. Entonces hablamos de creación de espacios públicos, luego rescate de espacios públicos y luego dicen no, o sea, los espacios públicos no necesitan ser rescatados, necesitan ser compartidos, necesitan ser recuperados. Y ahora también estamos oyendo, o por lo menos mencionar en esta nota, lo que es la renaturalización. O sea, un nuevo concepto que seguramente pues tiene un trasfondo a la crítica de este fenómeno pues, del que he mencionado anteriormente. Y finalmente yo les traigo una nota el día de hoy que es un comentario, una crítica, una reflexión que hace la famosa actriz Yalitza Aparicio, que nos plantea un tema muy interesante. Digamos, no es que lo haya dicho Yalitza Aparicio, es que nos da el pretexto para discutir sobre este tema, la importancia que tiene el cine como un ámbito o como una facultad que tiene el país para lubricar el movimiento social y para que la población acepte pues ciertos discursos, ciertas partes de la realidad como unos más importantes que otros. Y eso es lo que tenemos el día de hoy para este programa. Así que vamos a comenzar primero que nada mandándole un saludo al buen Canas, que es nuestro musicador de musicadores, nuestro sonorista, nuestro experto en audio que nos ayuda a ponerle música a este programa. Por primera vez en la historia no está musicalizando en vivo, pero nos está compartiendo esta
programación musical. Vamos a escuchar un poquito de su recomendación. Y también tenemos el día de hoy la presencia de Óleo sobre Vida, nuestra compañera, y nos trae un poema sobre Palestina. ¿Cómo estás, Lluvia? Pues este poema lo escribí como evocando todos los sentimientos que me trae la guerra con Palestina, de Israel entre Palestina, más allá como de cuestiones políticas o religiosas, como que escribí este poema pensando en mis sentimientos hacia el tema. Muy bien. Bueno, para quienes no la reconozcan de programas pasados, Óleo sobre Vida es una poeta moreliana, muy joven, he de decir. Ahora sí, sin más preámbulo, vamos a escuchar esto que nos traes. Bueno, este poema se llama Palestina. Lo voy a leer corrido y sin tanta emocionalidad. Triste imagen me evoca la cruz, toda la creatividad humana enfocada en la autodestrucción, sonrisas impecables detrás de mandatos implacables, súplicas sin razón. ¿Por qué se atreven a llorar? Aclaman los poderosos, reclaman las balas y los misiles, centellan los edificios, se derrama el agua y se quema la comida. ¿Cómo te atreves a llorar?, exclamó el imperio. Susurró el poder escondido en el sobresalto de los niños, en el sollozo de las madres. ¿Por qué? No hay un motivo que llene la razón. Lo incomprensible se hizo comprensible. Simplemente todo está basado en mentiras. No se sigue a Dios, se sigue la guerra de su nombre, lo inconmensurable de su palabra, los pies descalzos de su fe. El rastro de sangre que guardó hoy está más desperdiciado que nunca. Corazones rotos y lágrimas que ahora son ríos. Es la casa de los afligidos. La justicia tiene un nuevo símbolo y es el del dinero. La impunidad es la nueva ley. El sufrimiento, un modo de vida, solo para algunos. El sollozo es una plegaria. Y el maquiavelismo, la nueva política. Órale, muy bien. Y fíjate que al respecto, yo quiero hablar de el debate que hay sobre la posible expulsión de Israel de Eurovisión en este año. Hay que prologar primeramente, ¿verdad? Porque uno puede tener la opinión que se quiera al respecto. Sin embargo, pienso que esta posición de la guerra entre Hamas e Israel es un problema de dos resistencias que se han siempre encontrado en una misma región y ahora campo de batalla. Entonces eso está provocando diferentes formas de ver, porque si vemos primeramente el caso de Palestina, pues sí, cuando se funda el Estado de Israel, todos decías, Asdrúbal, que lo consideraban como un país occidental para participar en los concursos de Eurovisión. Pues es que ciertamente los judíos siempre han sido occidentales, ¿no? O sea, pero, y apoyados por Occidente. Pero eso quiere decir que en el concurso, voy a llamarle así, Eurovisión, siempre ha participado, o sea, no es como algo especial, ni
simplemente siempre estuvo Israel ahí concursando. Japón también es occidental y no lo veo en Eurovisión. A ver. Yo nada más quiero puntualizar aquí que los judíos no es lo mismo a sionismo. Ajá, o sea, el Estado de Israel, más bien, o los ciudadanos del Estado de Israel, siendo más correctos, podían participar en Eurovisión. Y siendo estrictamente más correctos, las bandas apoyadas por las cadenas de televisión israelitas, es decir, que facturan para el Estado de Israel, eran participantes de Eurovisión. Y ahora sí que no sé, digo, no soy un experto ni un académico ni nada, sino analizando aquí siempre las cosas desde el punto de vista del arte y de las trincheras del arte, ¿sí? Pero no sé si Israel pertenezca a la OTAN o esté fuera de la OTAN, pero sin embargo parece ser un país aliado de la OTAN. Es muy cierto lo que dices, Israel no pertenece a la OTAN, aunque parece de la OTAN, pero yo creo que hay que ser muy consciente de las condiciones actuales, recientes, de lo que es el territorio que se llama Israel o Palestina en la actualidad. Hay que entender que aproximadamente hace 100 años, en el territorio que hoy se conoce, repito, como Israel o Palestina, aproximadamente el 10% de la población era de religión judía. Y en la actualidad se cambiaron los papeles. Antes el 80% eran palestinos o algo parecido a palestinos, ya que no existía como tal el Estado palestino ni el Estado israelí. En todo caso, ¿por qué los artistas tienen que ser castigados en esta situación, que es una situación de estados, entre estados? Y también en el entendido pues de que es uno de los concursos más populares, también pues es una manera de afectar a la población. Pero bueno, yo creo que nos va a contar eso a mayor profundidad Lalo. Y mientras, ¿qué les parece si vamos a un brevísimo corte musical y continuamos con esto que es Foro Cepa Radio? Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y continuamos con esto que es Foro Cepa Radio. Ahora sí vamos a escuchar la nota que trae Lalo Aguirre, que es una nota sobre Eurovisión. Para los que no estén entendidos sobre el tema, Eurovision Song Contest, es pues una especie de concurso que tiene como intención, digamos, lanzar a nuevos talentos o a nuevos personajes en el mundo europeo, que son conocidos hasta cierto punto dentro de sus países. Es como una especie de La Voz México, y pues más o menos cada año se empiezan a escuchar pues las noticias de seguimiento sobre el concurso de Eurovisión o el Festival de la Canción de Eurovisión, que pues es un concurso televisivo de interés europeo, podríamos decirlo, ¿no? Y que es apoyado por la Unión Europea de Radiodifusión, que vendría a ser pues algo así como una liga latinoamericana de Televisas y de TVs aztecas, si hubiera más de un duopolio de estas emisoras en la mayoría de los países. Y bueno, es un concurso meramente muy popular. En el año 2015 se invitó a Australia y empezaron como a aperturar la participación de países invitados, pero pues, ¿cómo podremos decir? Es como la OTI europea, ¿no?
una especie de, sí, de OTI, de Festival Internacional de la Canción. Y como bien dice, o como bien se hizo la participación en el bloque pasado, pues hay un trasfondo político que en este caso pues le chocó o le dio de salpicazo a este concurso de Eurovisión, y nos hace preguntarnos pues hasta dónde impacta la guerra o los conflictos políticos dentro pues de la vida artística. ¿De qué periódico es la nota y qué nos dice, Lalo? Sí, la agencia Continental F, pero quiero ir a esto. A estos antecedentes de Eurovisión también están del Festival de San Remo, ¿verdad? En Italia, que viene desde los 70s, ¿no? Y que pues también estrellas del mundo latino pues se coronaron allí en ese conocidísimo festival. Ahora lo que está sucediendo con Israel pues es lo caso parecido a Rusia, ¿no? En esta hegemonía geopolítica que se están formando para una posible tercera guerra mundial, las potencias. Entonces se pidió la expulsión de Rusia de Eurovisión en la edición 2022 y ahora se está pidiendo con Israel, ¿sí? Nos dice la nota de una de las presentadoras, de Inés Hernán, que abogó por dejar fuera este país a pesar de que Radio Televisión Española mantenga otra posición, ¿sí? Pues, tú sabes que los españoles, hombre, que vienen allá, que el fascismo, ¿no? Están ahí en la OTAN y bueno, tienen esa posición. Que nos dice: condeno profundamente los ataques de Israel a la población gazatí. Lo digo como Inés Hernán, no como RTV. Es un genocidio y como persona individual exijo el alto al fuego desde ya. Ha señalado a preguntas de F en una rueda de prensa del certamen del que el próximo sábado saldrá el representante español en el Festival Europeo y que esta noche celebra su primera semifinal. La presentadora en la sesión fotográfica previa ha comentado: no a Israel en Eurovisión. Ha considerado que si la Unión Europea de Radiodifusión, UER, mantiene la participación de este país, cuando Rusia fue vetada en similares circunstancias, esto deja entrever otras cuestiones relacionadas con el capital. Menciona: la postura de RTV, nuestra postura sigue siendo la misma, somos uno de sus socios, se producen debates internos y al final se toman decisiones que no corresponden de manera individual a RTV, ha señalado María Eizaguirre, directora de comunicación del Arte Público. Y ahora, ¿qué dicen los artistas españoles? Respetamos los que se deciden en el festival. Lo bueno sería que no se politizara un evento de música, aunque es inevitable y como artistas creemos que hay que estar, ha indicado el dúo Marlena a preguntas de F. Tampoco perfiles más comprometidos como el de María Pelá, que aspira a representar a España con un tema que apela a la memoria histórica, ve clara su postura. No nos gusta entrar en esos terrenos porque es política y somos artistas. Lo que vendemos es música y estamos aquí para eso, para compartirla y para disfrutar. Ha señalado el dúo Lérica en línea con Noan Almacor o Mantra, la banda de la que forma parte Carlos Marco. Entre todas esas voces, Jorge González ha adoptado una línea más contundente. Pues es lo que yo digo, fíjense cómo está saliendo aquí, de cuando hay una postura, cuando hay una guerra en una región, ¿cuál es la postura que uno va a adoptar como artista, ¿no? Como un ser que con tu sensibilidad te compromete ante una situación. Pero ya no es una situación, digamos, que está en un contexto normal o un país pacificado, sino una región en guerra. Porque obviamente cuando te solidarizas con uno de los bandos, obviamente el otro bando te va a decir, pues eres mi enemigo. O sea, eso es lógico, ¿no? Cuando hay una situación de guerra, repito, esto es distinto, pues, ¿no? Entonces, los artistas deben de estar comprometidos primeramente con la paz. Es lo que yo veo, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un compromiso humano, ¿sí? Y creo que eso está provocando polémicas en el contexto de los eventos artísticos en el mundo.
Dice, para todos debería ser igual, y si Rusia se quedó fuera, Israel que se quede fuera. O sea, dicen parejos, ¿no? Parejos, o sea, ahora sí que de dos bandos hegemónicos rivales, que lo son Rusia e Israel, cada uno con sus hegemonías políticas de su lado, pues no, los dos para afuera, ¿no? Dicen aquí. No entiendo de política, pero si esto es un festival de música, ¿qué sentido tiene meter a un país que está en todo lo contrario? Ha argumentado Miss Cafeína, la banda más veterana y más trayectoria de esta edición, ha citado su deseo de creer que quizá a través de la música se logren cosas diferentes. Cuando en 2009 se logró el hecho inédito de que a ese escenario de Eurovisión se subiesen juntas la palestina Noa y la israelí Mira Awad para cantar un tema titulado There Must Be Another Way, debe haber otra manera. ¿Sí? Entonces, pues ahí tenemos lo que ha estado sucediendo y la petición pues que se está haciendo aquí de que Israel sea expulsado de Eurovisión, lo cual trasciende en el mundo artístico. ¿Y tú qué opinas sobre esto que está pasando? ¿Deberían los artistas de pagar por la decisión de sus estados? ¿O por otra parte deberían de sumarse y de admitir en manera de protesta el no participar en estos asuntos internacionales? Pues lejos de toda esta faramalla política que existe, yo creo que también un artista tiene que posicionarse por la paz, como lo explicó el maestro Eduardo, y como lo ejemplificaron estas dos chicas cantantes, una israelí y otra palestina, que justo su canción era Debe haber otra manera, pero justamente eso no tiene que evitar también la emocionalidad de condenar lo que está mal, sin posicionarse en ningún bando, como por ejemplo las acciones que está teniendo Israel en contra del pueblo palestino, que ya está más que comprobado que son crímenes de guerra y que es un genocidio declarado de la misma escala que el nazismo, pero pues sí, o sea, un artista también, y estoy de acuerdo, es un debate que hemos tenido, tiene que ejemplificar lo que está pasando en su época. Tiene que ser testigo de lo que está pasando en su época. Y lo que está pasando actualmente son guerras en todo el mundo, genocidios declarados, etcétera, 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 que de ninguna manera están bien. Fíjate que eso me llamó mucho la atención, que considere Lluvia, que todo artista que se precie de ser comprometido tiene que ser testigo de su época, sin lugar a dudas. Sí, bueno, esto nos hace reflexionar, ¿no? Por ejemplo, en los años 50, en los años 40, pues la mitad del mundo estaba en una guerra terrible. Y los años 40 y 50 para México son casi hasta románticos, porque pues a nosotros no nos tocó, ¿no? O a nuestros ancestros de aquella época no les tocó. Pero eso no significara que no fuera una guerra de una dimensión terrible y pues en orden de magnitudes parece que estamos viviendo una guerra similar. Pero ¿qué les parece si vamos a escuchar esta recomendación musical del Canas? Vamos a subirle un poquito y continuamos con esto que es Foro Cepa Radio.
Y continuamos con Radio Foro Cepa. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Y continuamos con esto que es Foro Cepa Radio. Y ahora vamos a escuchar una nota que nos trae Azuramaya González. Una nota pues más de arquitectura y de cuestiones de la vista, pero que también nos remontan a la calidad de vida que tenemos y la calidad de vida que merecemos. ¿Qué nos traes hoy, Azu? Renaturalizar espacios públicos, una intervención con colegios de Logroño y un nuevo kiosco urbano, proyectos ganadores de Concéntrico 10 en el céntrico Paseo de Espolón. Son los proyectos ganadores de la 10ª edición del Festival Internacional de Arquitectura y Diseño de Logroño Concéntrico 10, que se celebró el 25 de abril al 1 de mayo. El director del festival, Javier Peña, ha anunciado este lunes los ganadores de la convocatoria abierta para construir las intervenciones del festival, organizado por la Fundación Cultural de Arquitectura de La Rioja, en colaboración. Entonces, como podemos ver, es un concurso de arquitectura, pero es importante entender que los espacios públicos son un importante espacio que se debe de revalorar como un espacio de comunidad y de construcción cultural. ¿Qué nos puede decir al respecto, Lalo? Yo creo que hay un acontecimiento bien extraño que acaba de suceder en nuestra ciudad, que es sobre aprovechamiento de espacios públicos para el arte, pero esta presentación que tuvo la iglesia en la Plaza de la Paz de Morelia, donde se presentó el arzobispo. Entonces, oye, hacer uso ya la iglesia de un espacio cultural para expresar la preocupación que hay por el estado de cosas en Michoacán, pues ya es una cosa que nos alarma, ¿sí? Ahorita que mencionas eso, todo eso que mencionas, y la apropiación de los espacios. Pero sí, el artista o las instituciones, o el ejemplo que vimos de la iglesia, bueno, no es que esté hablando bien de la iglesia, ¿verdad? Pero qué bueno que van y hacen eso en un espacio artístico como es la Plaza de la Paz. Porque ¿quién lo hace? Nosotros, Foro Cepa, tuvimos que solicitar el permiso al ayuntamiento. Queremos hacer el Día del Artista Callejero el 13 de enero del 2023. Y lo hicimos, ¿sí? Por cierto, fue un evento extraordinario. Pero ahí quedó. La Plaza de la Paz está tirada. Pero si no nos lo permiten a los artistas el uso de los espacios públicos, pues entonces hay que ir a tomarlos. Sí. Y ya si las autoridades van a sacarnos, pues que nos saquen, pero estamos haciendo uso de un espacio para bien. ¿Sí? Pero qué bueno que la iglesia puso el ejemplo. Y no es que esté elogiando a la iglesia, pero la verdad ahí se fueron a decir cosas muy fuertes de lo que está pasando en el estado. Digo, independiente, cada quien puede pensar lo que sea. Pero yo lo hago como algo que se está haciendo de una apropiación de un espacio público artístico para manifestar un mensaje. ¿Y cuántos espacios así no hay en el estado, en la ciudad, abandonados? Pero a la mera hora, ya cuando te apropias de espacio para hacer una expresión artística, entonces ya aparecen los supuestos dueños. Claro, y entiendo que este proyecto artístico tiene como propósito principal renaturalizar, ¿no? O sea, estamos hablando de la recuperación de espacios, pero también la pregunta es cómo vamos a recuperarlos, ¿no? No es lo mismo poner un jardín botánico, que a lo mejor se necesita, un sembradío de hortalizas,
un taller cultural, que por ejemplo poner pues una pila de concreto que sirva para cancha de fútbol rápido o que sirva para cancha de tenis, pero que le esté restando a la naturaleza, ¿no? Incluso aquí en Morelia todavía a las áreas comunitarias les llamamos áreas verdes, pero pues pragmáticamente nos damos cuenta de que pues muchas áreas verdes son en realidad canchas de concreto, son en realidad canchas de fútbol rápido, condominios o incluso pues hasta pozos de agua, ¿no? Que están cumpliendo pues una función muy diferente a la de apoyar al medio ambiente. Entonces, pues tú como persona que le toca trabajar con la estética, creo que también es un reto, ¿no? Porque tenemos esta disociación del paisaje urbano con lo bonito y lo natural, lo cimarrón, lo salvaje con lo feo, ¿no? Por ejemplo, los pantanos. Los pantanos son muy naturales y muy buenos para el medio ambiente, pero pues una zona terrible o algo con lo que los seres humanos no queremos lidiar con nuestro día a día es con un pantano. Pero también pues tiene mucho que ver con el cómo se nos presenta. Y en este caso, cuando tratamos de renaturalizar, pues estamos teniendo que modificar pues parte importante de nuestro paisaje. Como estudioso de la estética, pues ¿qué opinas de esta propuesta que se está haciendo? Bueno, aquí hay dos puntos importantes que mencionar. Primero, hay que respetar el medio ambiente, pero también entender como nosotros como seres humanos, con nuestra visión actual o nuestro ser actual o nuestro ser en el mundo de forma actual, pues tiene un impacto ambiental. Y no podríamos sobrevivir en la naturaleza tal cual, sin modificaciones, ¿no? Entonces, para los espacios públicos sí es necesario modificarlos, pero es importante tener en cuenta esta cuestión que dices de las áreas verdes, o sea, que estos espacios pues cuenten con árboles, con pasto, con algunos otros elementos que de alguna forma nos ayuden a respirar mejor, porque pues nos ayudan mucho con la cuestión del CO2 y el oxígeno. Entonces es una cuestión muy importante, pero también es importante, me recuerda un poco lo que decía Lalo Aguirre, ¿no? Que los espacios públicos no son necesariamente puros espacios naturales o espacios que tienen que ver con la naturaleza, que de alguna forma vamos interviniendo o modificando los seres humanos, sino también lo que pues hicimos como Foro Cepa, ¿no? En la intervención en un espacio que era completamente ocioso y abandonado, que era la vieja central, que actualmente pues creo que está haciendo lo que llaman la nueva ciudad administrativa. No sé cómo vaya a funcionar, pero pues sé que el gobierno municipal está invirtiendo mucho dinero, espero que valga la pena, si no pues realmente qué lástima, ¿no? Pero esperemos que sea así. También quiero recordar que hace muchos años, ya en el 2008, con el maestro Jesús Moreno, que andamos recordando en este momento, hicimos un proyecto que también tenía que ver con una cuestión cultural. Lamentablemente no tuvo buen cauce porque pues los recursos y las condiciones no nos dieron, pero en el 2008 con el grupo ASCO, antes de que naciera el Foro Cepa, hicimos un grupo que se llamaba, que tenía que ver con un kiosco que era la ciudad, se me fue el nombre, pero también tenía que ver un kiosco que lo hicimos en el Trébol, muy interesante, que también trataba de la idea de llevar la cultura y el arte a otros espacios en el Trébol, en el 2008, mucho antes del Foro Cepa. Entonces, aunque esto es un concurso arquitectónico para habilitar espacios para que la comunidad se concentre y logre construir cultura, por decirlo de alguna forma, pues hay que tratarlo de hacer también aquí en Morelia, porque pues este es un concurso principalmente europeo, ¿no? Hay que entenderlo de tal forma. En Morelia o en México, buscar que los espacios públicos realmente sean espacios de encuentro para construir cultura, para vernos en el otro y en el otro encontrarnos como personas iguales que tenemos muchas cuestiones en común, donde podemos construir algo nuevo, ¿no?
como lo que hacían los griegos, ¿no? En las ágoras, cuando se encontraban en estos espacios públicos, se lograba lo que realmente pues decía Aristóteles, ¿no? Construir el diálogo, y en base del diálogo pues se construye el conocimiento. Y a nivel visual, ¿cuál consideras que es el reto que se requiere para que estos espacios naturales también pues tengan una estética? ¿Qué se debe de buscar? ¿Qué se debería de trabajar? Ahí sí habría que ver las obras de los ganadores, de los participantes, porque sería muy interesante. Realmente sí necesitamos que pensar primero en qué espacio se va a poner esta especie de carpa, ¿no? Que tendría que ser una carpa montable y desmontable, por ejemplo, para una plaza pública, ¿no? En diferentes partes. Pero sí tendría que tener cierta estética para que armonice, para que invite al transeúnte o al espectador a integrarse a esta actividad cultural o artística, que esa es la idea principalmente. Sería muy interesante desarrollar proyectos, pero específicamente para Michoacán o en México, ¿no? Que tiene muchas características similares. Bueno, pues muy interesante la nota que nos trajiste esta semana, Azu. Y bueno, vamos a un pequeño corte y regresamos con el último bloque de Foro Cepa Radio. Regresamos en un momento con ustedes. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Escuchas Foro Cepa, donde el arte y la cultura son armas de cambio. Muy bien, nuevamente con... Y bueno, continuamos con este último bloque de Foro Cepa Radio. Un saludo muy grande a nuestro compañero El Canes, que no pudo venir, y como no pudo venir, no nos trajo la mensajería del programa, pero sí nos mandó la recomendación musical con la que estaremos cerrando el programa. Y yo quería compartirles una nota de F.com que pues nos habla de un comentario que hizo la actriz Yalitza Aparicio, que se volvió trending porque ella pone el reflector sobre cómo hay una parte muy grande de la población que vive en una situación de imposibilidades de escalar socialmente. Y ella pone como ejemplo su propia experiencia y habla de cómo pues pasó de una situación muy precaria a una situación, pues describe ella, de ensueño, que era un alcance de sus sueños a través pues del cine. Y eso nos hace reflexionar en la capacidad que tiene el cine para poder dar realidad a este desplazamiento, a esta movilidad social para mejor, ¿no? O sea, hablando de muchas cosas como que son capaces de desplazar hacia abajo, el cine es una herramienta social que ayuda a las personas a escalar. Y Yalitza es solo un ejemplo. El ejemplo más grande es el de esta actriz que trabajó en Lo que el viento se llevó, ¿no? Lo que el viento se llevó, que decía que ella prefería ganar $60,000 por actuar como una sirvienta que ganar 60 por serlo. Y
Y pues estamos hablando también de que el cine mexicano ha tenido esta cualidad de enfocarse en cuestiones de visualizar la vida pues más precaria, ¿no? Desde Pepe el Toro, ya en estas últimas décadas, Perro Callejero, Amarte Duele, Babel, etcétera, etcétera. Pero también resulta muy irónico porque a final de cuentas el sueño de la precarización o el sitio desde donde viene esta crítica, esta observación, pues es desde Yalitza Aparicio, una persona que definitivamente ya no vive en la pobreza y ya no comparte esta realidad, y que además termina aterrizando en un discurso muy al estilo Disney, diríamos, mucho dinero y vivir en una casa lujosa y pues este tipo de cosas, ¿no? Entonces, desde donde viene, pues no es congruente con el sitio a donde está mandando el reflector. ¿Tú qué opinas de esta nota, Lluvia o Leo? Es muy interesante lo que comentas, porque primero que nada quiero hablar de los arquetipos sociales. ¿Cuáles son los imaginarios colectivos de la sociedad que guían como el actuar humano? Pues obviamente las élites marcan una pauta de lo que es la riqueza o de lo que es el buen vivir. Las élites siempre van a mostrar como opulencia y como un ejemplo de sociedad la riqueza desmedida, sin pensar en nada más allá. Entonces, las élites están representando obviamente una fantasía, un sueño, tal como lo comenta Yalitza, porque es un porcentaje muy pequeño de la población. O sea, realmente un porcentaje muy pequeño de la población a nivel mundial, a nivel estatal, y si nos vamos a todas las escalas geográficas que podemos imaginar, vive en esa realidad. Porque es una realidad elitista, porque es una realidad clasista y es una realidad a la que no se tiene acceso porque la desigualdad a nivel mundial, la desigualdad en México es enorme. O sea, para que Carlos Slim tenga la riqueza que tiene, 63 no sé qué millones de mexicanos tienen que vivir en la pobreza para generar esa riqueza que solamente tiene un porcentaje muy reducido de la República Mexicana. Y ese ejemplo se traslada a nivel global, y ese ejemplo pues lo representan perfectamente las élites, y en este caso las élites artísticas, como lo es la élite de un cine hollywoodense, de un cine de premios de Oscars, cuando también sabemos perfectamente que hay una clase de actores que no son famosos o que no han hecho películas de Oscars como tal, pero que también llevan un mensaje muy bueno en términos artísticos. Pues sí, muy interesante pues esta discusión, ¿no?, sobre el cine, que si hay que reconocerlo, ha sido una herramienta de desplazamiento social. Podemos decir que la reflexión es buena, pero de quién viene es cuestionable, porque pues desgraciadamente sí es como muy vertiginosa, ¿no?, la barrera que hay entre la farándula y la realidad. Pero ¿qué les parece si nos vamos con esta recomendación musical de Canas y regresamos para despedir este programa de Foro Cepa? Compañeros, y a nombre de Foro Cepa damos una cordial felicitación porque al día 1 de febrero es el cumpleaños de uno de nuestros emblemas e íconos del Foro Cepa, que es el maestro Miguel Rincón Pasalle, y queremos mandarle un abrazo muy cordial, que se la pase bien, que continúe aquí haciendo esta resistencia hombro con hombro, mano a mano, el compañero Miguel Rincón Pasalle, que también ha participado ya en varios de los eventos del foro,
y desde luego siempre activo como creador y como maestro de las artes visuales destacado ya de gran trayectoria en nuestro estado. Vaya una felicitación amplia para este gran artista michoacano. Stop something that I didn't start. Yeah, the critics said no. I didn't know how it came, so I couldn't go. I was third on the bill of a second-rate show. The audience asked me what, but I didn't know how my predicament grew. But now I got friends, and I think that my friends are you. Yeah. You know, I looked around for faces I'd know. I fell in love with the people in the front row. Oh, how my predicament grew. Now I got friends, and I think my friends are you. Yeah, yeah. You know, they put me here, and I'm all yours. Not for the money, and it's not for the applause, no. Oh, no, no, no. 'Cause after is nothing, it's doing the song. I don't have to hear a thing to know I've been grooved on. These chords that I'm using are usually sad. I had to use them, they're the best chords that I have. Ha ha ha. Ah, yeah, this progression is usually sad, but it felt my sorrow when I wanted it to feel me glad. Hasta pronto. Hasta aquí llegamos en Foro Cepa, donde la lucha y la resistencia son nuestro lema. Gracias por ser parte de esta comunidad cultural. Les recordamos que la lucha continúa y el arte sigue siendo nuestro medio para transformar el mundo. Nos escuchamos en el próximo episodio.